Doctor Boriski, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. No, gracias por la invitación. Muy bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Antes de meternos de lleno en todo lo que tiene que ver con la reforma del Código Penal, el delito de contrabando, esta obra que ha escrito junto a Pablo Nicolás Turano, es de reciente publicación, muy fresquita. Sí, es uno de los grandes temas de preocupación del derecho penal, que tiene que ver precisamente con el tráfico internacional de mercaderías que afectan ni más ni menos, entre otros aspectos, la salud pública y la seguridad nacional. Llámese narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, que sabemos los billones que mueven a nivel mundial. Así que, bueno, un poco la obra a nivel académico y también jurisprudencial trata estos temas. Muchas veces se dice que cuando se combaten estos delitos hay un Estado desarticulado o un Estado desorganizado que trata de combatir un crimen que justamente está organizado y que allí hay una especie de lucha desigual. El Estado porque tienen diferentes áreas de competencia, porque tiene diferentes jurisdicciones según dónde ocurre un delito u otro. ¿Hay un poco de eso también o no? Es cierto, también es cierto que el Estado tiene las posibilidades a través de los fiscales de impulsar los procesos penales, de la parte querellante, la AFIP, DGA en los casos de contrabando, y también es importante que los jueces le den cabida a este tipo de casos. Es la actuación de la justicia en lo penal económico en la capital federal y la justicia federal en las demás provincias, las que se ocupan de estos casos que mueven cifras millonarias y que todo lo que ingresa va al Tesoro Nacional, es decir, que lo que surge de la tributación aduanera es para cumplir las funciones esenciales del Estado: educación, salud, seguridad y justicia. Por eso tan importante combatir este delito. Hablando de eso, ¿las prestaciones esenciales hoy están garantizadas? La justicia lo que tiene que velar es por el cumplimiento de la ley, y el cumplimiento de la ley significa que si algún ciudadano incumple, debe castigarse de dos formas: con la pena de prisión o también con las penas pecuniarias, y tratar de que el dinero mal habido vuelva al Estado. Son algunas de las grandes modificaciones que se quieren hacer en la aplicación del nuevo Código Penal en el cual estamos trabajando, preocupándose de las personas físicas, preocupándose del dinero que vuelva al Estado, de las corporaciones que muchas veces cometen algunos de estos delitos. Son algunos de los aspectos que estamos trabajando y profundizando en esta modificación integral de todo el Código Penal. ¿Es posible discutir una reforma en la cual los jueces sean responsables, solidarios por el accionar de los presos que por caso dejen en libertad? Es uno de los temas que hoy se está discutiendo, tiene que ver justo con una modificación que se hizo al Código Civil. Lo importante de los jueces es que sus sentencias sean públicas, para garantizar transparencia, para que la sociedad pueda hacer el control ciudadano y que esas sentencias salgan en un plazo, en celeridad especialmente, que es una de las grandes preocupaciones. Si los jueces cumplen con esa misión de hacer los juicios, de lograr las sentencias, que las sentencias se comuniquen, que sean tratadas con un lenguaje fácil, sencillo, creo que ahí vamos a haber mejorado mucho. ¿Y la víctima en el centro del proceso penal? La víctima tiene que estar en un delicado equilibrio. El centro del proceso penal ya no debe ser solamente el imputado, debe tenerse también en cuenta la opinión de la víctima. Es decir, que para que tengamos una justicia penal que sea eficiente necesitamos aplicación efectiva de la ley penal, equilibrio entre las distintas partes con participación justamente de la víctima, también garantizar la seguridad jurídica. En fin, son algunos de los aspectos centrales que estamos trabajando y que deben surgir justamente de un Código Penal que sea claro, porque en definitiva el Código Penal se trata de la tipificación de los delitos y de las penas, que deben ser conocidos precisamente por los ciudadanos para que puedan justamente motivarse o no motivarse, por los actores del derecho penal, por los periodistas, para que puedan comunicar justamente qué es lo que está vigente en la Argentina. ¿Cuánto hay de digitalización hoy en la justicia? ¿Muy poquito? ¿Algo? Se está trabajando a través de un sistema que se llama Lex 100 hace varios años ya, 5 años, 4 años aproximadamente, en el cual la tendencia es hacia la digitalización de todo el expediente. Hoy los proveídos, las sentencias se comunican por vía electrónica, ya no hacemos más las cédulas. Esto es un gran avance, también se está avanzando hacia la firma digital. Son algunos de los aspectos tendientes a despapelizar. Uno de los aspectos del Código Procesal precisamente que se trabajó es no solamente un sistema acusatorio, sino con menos papeles, con más audiencias orales, porque en la audiencia oral también está la publicidad y la capacidad de que se vea lo que se está haciendo. Sí, porque digamos,
si no hay un control ciudadano del juez, el juez a gusto y piacere toma decisiones en el marco de su arbitrariedad, a veces hasta sin fundamentar, como decía aquí Leandro Alperín ayer, sin ir más lejos, sus fallos. Siempre hemos entrado en un delicado proceso en donde, por un lado, hay que preservar la independencia del Poder Judicial, pero un juez no puede ser intocable si obra o actúa de mal modo o de mal forma, digamos. Por definición, a un funcionario público, si lo controlamos, siempre es mejor. Bueno, Perón decía, y la ¿no? forma de controlarlos, controla mejor. La forma de controlar un juez es a través de sus sentencias y a través de sus audiencias públicas. Es decir, sacar la parte escrita, sacar la parte papeles, acortar plazos, porque con el plazo abreviado también la solución llega antes, no hay tanta especulación, se logra la sentencia, se comunica la sentencia y la sociedad ya sabe lo que está pasando. Un caso genera alarma social, cualquier caso penal. A medida que nos alejamos de ese caso, la alarma se va apagando, la alarma está prendida, encendida en el momento que suceden los acontecimientos. ¿Qué pasa con las denuncias falsas que están llenos, plagados? Y que no terminan en nada. Porque parece que como no hay costo, entonces cualquiera denuncia cualquier cosa, digamos. Y ahí está la función del fiscal. El fiscal con esa denuncia tiene un plazo de horas para determinar si le impulsa o no le impulsa y ejerce lo que la Constitución dice, que es el control de la legalidad del procedimiento. Si el fiscal en horas determina que hay que desestimar, ya esa denuncia no va a tener ningún tipo de cabida. Lo importante, por eso, ahí es la actuación firme del Ministerio Público. Pero avanza. No se prueba la denuncia, por lo tanto se comprueba que es falsa. Alguien fue sometido a un proceso injustamente. Y será pasible de una falsa denuncia, justamente, pero con fiscal controlando la legalidad y con querella, con una posición de la víctima del proceso que es escuchada, que es tenida en cuenta, el juez tiene mayor contrapeso y mayores controles en el marco del proceso penal. Doctor, ¿en qué se pusieron de acuerdo? ¿En cuánto estamos del nuevo Código Penal en este mes y medio que ha trabajado ya la comisión? Estamos trabajando en la parte general, concretamente en lo que tiene que ver con las penas, en fijar plazos, si bien vigente la pena de prisión perpetua, cuánto es el límite temporal, porque hay organismos internacionales que dicen que no puede ser perpetua a perpetua. Se ha establecido un plazo de 35 años para los casos de reincidentes. Ese es el plazo mínimo que debe estar la persona en prisión, mínimo respecto de una pena de prisión perpetua. ¿Cuántos años? 35 años para los casos de prisión perpetua, porque tengamos en cuenta que el Código debe respetar todos los tratados internacionales que están incorporados a nuestra propia Constitución. Correcto. También llegamos a acuerdos sobre el tema de la multa, que es otra de las penas que debe ser actualizable, por ejemplo, por salario mínimo vital y móvil, para que tenga algún sentido. El tema de la prescripción es fundamental. Muchas causas prescriben y hemos establecido, por ejemplo, que hay determinados actos, cuando una persona está prófuga, cuando no está derecho, que no siga computándose el plazo de la prescripción. Es otro de los temas que hemos trabajado en la comisión. ¿Esa prescripción a los cuántos años más o menos? La prescripción 10 años. La prescripción se determina en función del tipo de delito. Es la pena máxima de ese delito. Nosotros estamos analizando la parte general del código, no los delitos en particular que viene a continuación. Pero esa prescripción vuelve a contarse cuando suceden determinados actos. Por ejemplo, cuando llaman indagatoria, cuando acusan a alguien en un proceso penal, y lo que estamos haciendo es incorporar estos actos que hoy en día demuestran que el proceso está estancado y si no prescribirían todas las causas. Por eso, por ejemplo, un pedido de extradición cuando la persona está en el extranjero o un pedido de captura tienen entidad suficiente para que no sigamos contando la prescripción de la acción penal. Porque de lo contrario, el imputado puede comprar tiempo, fugándose, por ejemplo, y apelando a que no lo encuentren y así prescriba la causa, es lo que porque sucede no lo pueden juzgar por algo que, si la pena máxima es de 10 años y estuvo 10 años sin poder llegar a sentencia, se prescribe. Por eso estamos trabajando con estadísticas del Ministerio de Justicia y Política Criminal, donde nos surgen estos indicadores y donde estamos tratando de establecer cuáles son aquellas normas actuales que pueden llegar a neutralizar ese tipo de situaciones. Sobre el total de denuncias, ¿solo el 1% termina en condena? Es cierto, los niveles de condena son bajos en comparación con las denuncias. 100 denuncias, una sola 1%, condena. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas es que se atasca mucho en la etapa de instrucción, que es una etapa lenta, escrita, que hay sinnúmeros de apelaciones que determinan la lentitud y la morosidad del proceso penal. Si ese plazo lo abreviamos, si no tenemos tantas instancias de impugnación, si lo oralizamos, si lo despapelizamos, logramos abreviar la etapa de instrucción y que el nudo del proceso penal suceda en el juicio oral y público, que es donde tiene comunicación, y así podemos llegar prontamente a la sentencia, que es el objetivo final de un proceso penal, con sus dos variantes, absolución o condena. Otro dato estadístico que también es muy importante es el de los condenados. Nosotros sabemos que hoy aproximadamente tenemos datos del año 2015, 72.000 presos aproximadamente en las distintas cárceles, de los cuales la mitad
36.000 aproximadamente, estamos hablando de condenados y 36.000 de procesados, de los cuales a su vez la cuarta parte de los condenados tienen declaración de reincidencia, que con este análisis que estamos haciendo serían personas que no tienen que cumplir íntegramente la pena sin la posibilidad de la libertad condicional. O sea, la libertad condicional se mantendría salvo algunos delitos. Salvo algunos delitos y salvo que la persona fuera declarada reincidente. Esto significa una persona que cometió un delito, que fue condenada, que salió y que volvió a cometer otro delito. Esta persona no está en la misma situación que aquella que es primaria, que cometió el delito por única vez. Y en el caso de Wagner, que comete 2 violaciones, sí, no se lo computa como un reincidente, porque fueron 2 hechos simultáneos contemporáneos, del 2010. Contemporáneos. Exacto. El dato fundamental es que el hecho tiene que ser posterior. O sea que tampoco en el nuevo código va a ser contemplado esos 2 hechos como una reincidencia. Claro, pero existe la posibilidad, que es lo que se está trabajando y que se está discutiendo, que en determinados casos no actúe la libertad condicional cuando se trata de determinados delitos. Hoy en día está vigente en el Código Penal para casos de homicidios, agresiones sexuales, secuestros extorsivos. Eso es lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso. ¿Qué hacemos con este grupo de personas? Primero, que no hay un derecho absoluto a la libertad condicional, estas personas deben cumplir la pena. No se aplican los casos en trámite, como bien se explicó antes, porque la ley penal no se aplica para atrás, salvo que sea más benigna, que no sería el caso. Pero lo que también hay que tener en cuenta, que estamos analizando qué sucede en otros países, qué sucede en España, qué sucede en Alemania, porque el Código Penal debe ser un estudio global, es hacer un seguimiento una vez que salen del establecimiento penitenciario, un seguimiento sociojudicial como sucede en Francia para personas que cometieron determinados delitos. Nada de lo que hoy hay. Exacto, el objetivo es implementar un sistema no solamente vinculado con lo que sucede intramuros, sino también con cuando la persona sale de la cárcel, qué nivel de seguimiento judicial puede haber de estos casos. De la misma forma de los casos de sanciones leves, que hoy en día no tiene ninguna solución. Una persona que es condenada a 1 año de prisión en suspenso, ¿qué sucede? No tenemos ninguna contestación del derecho penal. Bueno, que las penas alternativas puedan ser una solución, es decir, aplicación efectiva de la ley penal en todos los casos. Por ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, con una tarea comunitaria, con cumplimiento de determinadas obligaciones, con detenciones de fines de semana. La pena alternativa es una solución para los casos de penas menores a determinados montos, pero también hay que dar una solución. Lo mismo que la pena pecuniaria. Hoy tenés una pena pecuniaria de un valor desactualizado que no tiene ningún sentido. Actualicémoslo, fijemos una variable, una actualización por salario mínimo vital y móvil, que la pena tenga un sentido, que tenga un sentido resocializador, pecuniario, que genere algún tipo de efecto a las personas físicas y también a las sociedades y corporaciones que cometieron delito, que eso es algo que no existe hoy en el Código Penal argentino. Nacho. Sí, Borinsky, ¿cómo se va a armonizar el proyecto que actualmente está en el Senado y que probablemente sea aprobado con el nuevo Código Penal? Porque de cierta manera aborda la temática que están tratando ustedes y puntualmente lo de las excarcelaciones, ¿no? Estamos muy atentos, nos han enviado una nota al ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, estamos atentos de lo que está sucediendo en la discusión del Congreso con esta y con otras leyes más, como el de personas jurídicas, como el de soborno transnacional, que es otro aspecto que también debe ser tenido en cuenta, la delación premiada. Son muchas las leyes que se están sancionando, que generan algún nivel de impacto con la de minoridad, sobre el tema de la imputabilidad, que no solo es la imputabilidad, sino también el sistema de educación y de sociabilización de los menores. Todos estos aspectos generan algún nivel de incidencia en el Código Penal. Estamos atentos, estamos interactuando permanentemente. Pensemos que el Código Penal tiene 100 años en la Argentina y el objetivo es que cuando se pueda llegar a presentar anteproyecto en enero, en marzo del año que viene, podamos tener un código por 100 años más. Así que el objetivo es tener en cuenta todos los aspectos, es que se escuche a la sociedad, que se escuche a las universidades, a los actores del derecho penal, a las ONG, a las víctimas. Es decir, una solución integral debe dar el derecho penal, que es un nuevo contrato social que se le debe ofrecer a la sociedad. Ahora, justamente usted recién mencionaba el tema de la ley penal juvenil, sobre el tema minoridad. Parece que ahora que estamos hablando del tema excarcelaciones, todos nos olvidamos de la ley penal juvenil. ¿Cuál es su opinión acerca de esto que está trabajando el gobierno justamente para que salga también un proyecto, ¿no? Lo primero es que tenemos una ley que es de la época de la dictadura, necesitamos una ley de la democracia, que tenga en cuenta no solamente la cuestión exacta, etaria de los menores, a partir de cuándo son imputables penalmente, sino qué hacemos con ellos, en qué establecimientos, cómo los reeducamos y cómo pueden volver a insertarse, es decir, un aspecto educativo, social, no solamente penal. Todo esto debe ser tenido en cuenta
porque derecho penal debe ser derecho penal vigente en la Argentina. Y el problema que hoy tenemos es que no tenemos leyes actuales y nuestro sistema europeo continental se basa en la norma, a diferencia del sistema anglosajón que se basa en lo que los jueces dicen de la norma. Para nosotros la norma es fundamental, por eso tenemos que tener una norma vigente actualizada. Por eso el objetivo del Código Penal es tener un Código Penal moderno que tenga en cuenta lo que sucede en otros países y un Código Penal posible, que tenga consensos. Y en eso estamos trabajando en cada uno de los grandes temas. Nacho, la última. Sí, respecto al proyecto y vuelvo sobre lo mismo porque me interesa saber cómo lo van a compatibilizar en los hechos. Esto se aprueba ahora y van a tener un nuevo parche sobre el Código Penal. El Código Penal... El anteproyecto se va a presentar en el mes de marzo del año que viene. Ya estamos trabajando, claro. Ya consensuamos en la comisión que en los casos de los reincidentes no hay un derecho absoluto a la libertad condicional, no está prevista libertad condicional para estos casos. Y también ya en la reunión pasada analizamos que para determinados delitos no procede la libertad condicional, salvo que se hubieran cumplido 35 años en los casos de prisión. Vale decir que algunos de estos aspectos ya están siendo incorporados en el debate que estamos dando en el ámbito de la comisión. ¿A los 14 años alguien podría ser imputable o no? Lo que sucede hoy en día en otros países del continente de América Latina bajaron notablemente. Las edades suceden en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Ecuador y en Colombia. Todos han bajado las edades, 14, 13 años, los distintos países del continente. Debemos mirar qué sucede en el continente y por qué consideran que en ese nivel estamos en condiciones de estar en el derecho penal. En el derecho civil ya se ha considerado a las personas con un nivel de maduración mayor, producto de que ya pueden estar votando, por ejemplo, que es algo que ha bajado la edad y que justamente nos demuestra que no es lo mismo lo que pasaba en la Argentina con la madurez que lo que pasaba hace tiempo atrás. Si ha sucedido en el derecho civil, si sucede en otros países del continente, bueno, me parece que es algo que debemos prestar atención y que debe examinarse si la edad que tenemos hoy está bien o debe ser bajada. La última. La última tiene que ver, vuelvo al tema de las excarcelaciones. Una gran crítica que se le hace al proyecto es que se le va a dar mucho poder al Servicio Penitenciario Federal. Y justamente el problema grande que tiene la Argentina es el sistema carcelario. Entonces, ¿cómo vamos a poder, cómo van a hacer para que justamente eso pueda confluir en algo mejor, ¿no? Quiero hacer una aclaración técnica. No es técnicamente una excarcelación. Libertad condicional, que es lo que estamos discutiendo, presupone una condena, es decir, una persona que ya tiene una sentencia. El servicio penitenciario emite un dictamen, también emite una opinión el fiscal. Y ahí está el juez, que debe tener en cuenta esos aspectos y debe valorar en el caso concreto el sentido común, la lógica, la experiencia. Los jueces no deben aplicar solamente el derecho, sino valorar estos aspectos que se denominan sana pero crítica. Hoy no es vinculante. La idea es hacerlo vinculante. Es que justamente ¿Eso es válido o no? La tendencia hacia un sistema acusatorio apunta a que el juez pueda tomar distancia, que el fiscal dé las opiniones y que el juez tenga la última palabra. Prácticamente el juez no va a tener margen para decir otra cosa si el fiscal dijo que no, el servicio dijo que no, el informe dijo que no. Wagner sí hizo otra cosa. Sucede que hoy tenemos un y no código, se apartó de la ley. Tenemos un código procesal, no, más allá de la opinión que haya dado, tenemos un código procesal que es mixto, no termina de ser acusatorio, no termina de ser inquisitivo, no termina de quedar bien en claro cuál es la posición del fiscal, más allá de que la Constitución dice que el fiscal defiende los intereses de la sociedad. Y si el fiscal está diciendo en el caso concreto, para no entrar en la particularidad del caso, pero si el fiscal en el caso concreto que defiende los intereses generales de la sociedad dice determinada cuestión que no debe procederse y prácticamente que el juez debe estarse a esa opinión del fiscal, en la medida que la opinión del fiscal sea fundada, es el que defiende los intereses de la sociedad y el que custodia la legalidad del proceso, el juez prácticamente que tiene que estar a esa opinión del Ministerio Público Fiscal, máxime si valora la lógica, el sentido común y la sana crítica y la experiencia. Si en el caso concreto pasó otra cosa, estamos hablando del deber ser, más allá de lo que pasó, que ya sabemos y es de público notorio. Doctor Mariano Morisky, gracias por este ratito. No, muchas gracias por la invitación y a plena disposición. Muy gentil. No sé si son los temas que la gente más quiere, pero en todo caso son temas que a todos nos deben incumbir y que definitivamente a todos nos van a generar que en ese pacto social que construyamos a futuro nos tengamos que atener a estas reglas de juego, que son las de una sociedad ordenada. Y que deben ser claras. Porque si son claras, todos vamos a saber de qué se trata el derecho penal. Gracias. No, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Y suerte con la reforma, que no es menor.